Muy buenas, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos. Un poco la enseñanza de hoy es eh, ser libres de la codependencia. Es importante saber qué es la codependencia en estos tiempos, ya que es algo que es difícil de detectar, pero también muchas veces uno cree que dejar de ser codependiente o, o no depender de los demás es vivir solo o es estar solo, y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Al contrario, cuando una persona puede ser libre de los demás, del qué dirán, por ejemplo, de cómo se maneja, de qué está haciendo el otro, uno cuando es libre, en ese sentido, como dice la palabra de Dios, que dice, donde está el Espíritu, está la libertad. El Espíritu Santo vino a darnos libertad. Libertad de todo, libertad de la gente, libertad al punto de que no nos interese lo que opinen, sí que nos interese el agradar a Dios. De eso se trata. Y yo quiero, más o menos, y más allá de las religiones también, la codependencia hace mucho daño. Ustedes han escuchado que he hablado sobre las adicciones. Bueno, esto es algo muy parecido. La codependencia es una atadura a las personas, es una atadura emocional y hasta espiritual. Vivo para el otro, puedo estar atado al marido, a la esposa, al novio, a la novia, pero no atado en el sentido de que quiero estar siempre juntito con él y de que lo quiero mucho, sino que estoy atado a la manera de pensar, estoy atado a las emociones, vivo de las emociones del otro. Hay un libro que se llama Mujeres que aman demasiado, yo lo recomiendo porque es un libro que está escrito también para los hombres, que es como una especie de escrito sobre las mujeres que son tratadas con mucho amor y no soportan el verdadero amor. Entonces todo lo que es un buen trato para con ella lo dejan, lo abandonan y vuelven a patrones de conducta en el cual, por ejemplo, vuelven con un golpeador, ¿sí? Es adicta a los golpes, le gusta el sufrimiento, le gusta sufrir. Hay un texto que dice que el sufrimiento es optativo, más el dolor es algo inevitable, el dolor, el duelo. Y bueno, yo quiero invitarte a que, por supuesto que también en algún video vamos a hacer una oración sobre esto, pero el Señor quiere hacerte libre, libre de la gente, libre de las personas, libre de lo que en algún momento, bueno, libre de lo que es muerte, mortífero, ¿sí? Libre de las emociones mortíferas. Muchas veces uno, cuando es codependiente, no hace falta... uno cuando está libre de la codependencia no quiere decir que uno esté viviendo solo. Uno puede estar solo y puede estar dependiendo igualmente de los padres, de la madre, de los hermanos de la parroquia, por ejemplo, todo el tiempo pensando en el qué dirán. ¿Sí? Si me llamaron, si no me llamaron, si me quieren, si no me quieren. Como que uno está a la deriva que no sabe para dónde ir. Por ejemplo, me manejo por el qué dirán de mí. Si están hablando mal, si están hablando bien. Y mi vida se basa y gira alrededor de eso. Lo cual, eso genera un malestar en mi corazón, genera un malestar porque no me deja, no vivo en paz. ¿Sí? Cuando quiero agradar a la gente, cuando quiero ser agradador, no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? De alguna manera es como el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, en Hechos de los Apóstoles, el primer milagro que hacen los apóstoles, el apóstol Pedro y Juan. Él no estaba ni adentro del templo ni afuera, y eso lo hacía estar paralítico. Es metafóricamente hablando. Cuando uno quiere quedar bien con estar adentro, con Dios, y con estar afuera, y uno queda atado, uno queda paralítico, y uno tiene que tomar una decisión. ¿De qué lado querés estar?
del lado de quererte un poquito, del lado de valorarte un poco. Conozco muchos casos que cuando se cortan ciertas relaciones, cuando los hijos se van de la casa porque ya se casan, hacen su propia vida, y el matrimonio quizás no anduvo bien o no anda bien, hay casos de personas que se han suicidado, ¿sí? Porque no tenían una vida hecha, no habían optado, dice, vivo para mis hijos, y eso es una manera de idolatría. Una cosa es amar a los hijos, ¿sí? Y tenerlos ahí, pero otra cosa es hacerle una cajita de cristal y que si ellos cuando se vayan, si yo no hice algo de mi vida, no tengo en qué apoyarme. Y entonces ahí empiezo a sufrir, empiezo a optar por el sufrimiento, ¿no? Es como que lo empiezo a elegir y es porque estoy atado, no crezco, no tomo decisiones, y esto no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? Aparecen ataques de pánico, aparece el miedo a la soledad. Si a veces uno prefiere estar con un golpeador o con alguien, cuando hablaba del libro de las mujeres, hablo también de que a los hombres le pasa lo mismo, ¿sí? No es que la mujer se ata a un golpeador, hay hombres que también se atan a una mujer que puede ser de manipular mucho, y esto no quiere decir que el que hace el mal sea malo, sino porque está temeroso. Y entonces uno se transforma a la imagen del otro, y son los dos iguales después. Y es un infierno ese lugar. Entonces, un poco a lo que yo te quiero invitar es justamente con el texto de Marcos 12, 29, 31, que dice, Jesús respondió, habla del primer mandamiento y el segundo. El primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Esto es algo que le contesta un escriba y que después el escriba vuelve a repetir. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto te estás amando? El tema de amarse a uno mismo no tiene que ver con ser egoísta, sino que tiene que ver, esto es un poco lo que habla también San Juan de la Cruz, ¿no? El tema de que no pueden estar de la mano la esclavitud con la libertad, ¿sí? Cuando habla de la mujer de Abraham, ¿sí? Él hace una meditación en la subida al Monte Carmelo que dice que por algo la mujer de Abraham echa a la esclava, o sea, a la madre del hijo de la esclavitud, lo echa, ¿sí? Y entonces él hace una interpretación muy buena en el sentido de que para que venga el Isaac, venga el hijo de la bendición, que tenía que venir de Sara, tenía que venir de la mujer que no podía tener, pero Dios le abre el vientre para que sí pueda tener, ¿sí? Por lo tanto, para que Dios pueda bendecirte, es necesario deshacerse de aquello que te está haciendo esclavo o esclava, ¿sí? De empezar a quitarse, a pedirle a Dios, porque esto lo hace Dios, no es por fuerza propia, ¿sí? Uno puede las cosas, como dice la palabra de Dios, hacerlas en Cristo que nos conforta, en Cristo que nos fortalece. Esto es lo que dice el Señor en Filipenses 4:13. Y lo que dice en Filipenses 2:13 también, que el querer y el hacer vienen de Dios. Por lo tanto, tenemos que pedirle que nos dé esa gracia de el querer y el hacer. Porque yo te puedo preguntar, ¿estás bien como estás? Una charla anterior que hablaba de las consecuencias de quedarse cómodo. No sirve quedarse cómodo. A veces uno está tan cómodo, pero vive mal, vive esclavo de las actitudes del otro, no piensa, ¿no? Esto es como se dice muchas veces en los grupos de Al-Anon, que es para los familiares de alcohólicos, que dice que bueno, que el alcohólico abraza la botella, pero el familiar abraza al alcohólico con la botella. ¿Sí? Entonces cuando un alcohólico deja de tomar o cuando un drogadicto se deja de drogar, o cuando un adicto a la pornografía deja de ver pornografía y pide ayuda, empieza a hacer terapia, y el otro no lo hace, uno empieza a sentirse solo.
uno empieza a sentir que no tiene nada en su vida. Y claro, entonces ya no tiene a quién culpar. Pero también pasa de manera viceversa, ¿no? Entonces la idea es decirte, bueno, el Señor, amar al Señor, Él es el único que puede ser tu dueño, Él es el único que puede ser mi dueño, si yo lo deseo también, si yo dejo, porque Señor quiere decir dueño, ¿sí? Viene de la palabra dueño, no del Señor de los anillos o de cuando pensamos del Señor de esa época, cuando se hablaba del señorío en esa época, se hablaba del reinado, ¿sí? Cuando yo digo Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, de Él dependo, de Él dependo. Hay una tradición que se habla mucho en la psicología, que dice que antes dependíamos de los lugares, la gente y las cosas, pero ahora ya no ahora seguimos dependiendo, pero ya no dependemos de esas cosas, sino de un Dios bondadoso y de la relación que tenemos con Él. Esto habla de psicología cristiana, ¿no? Es la psicología, toda la psicología estudiada con una maestría en psicología cristiana. Bueno, por eso es muy necesario cuando se habla de hacer terapia, es necesario hacer terapia. Claro que sí. Cuando uno se ve que está atado a todas estas emociones de querer agradar, de que depende de lo que dice este, de lo que dice el otro, entonces uno no tiene vida propia. Por eso mi invitación es, bueno, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás amando vos? Porque depende de cómo te estás amando, es como estás amando al otro. ¿Sí? Si al otro lo tenés atado en tu vida, si vos tenés miedo a la soledad, a la vejez y por eso te agarrás de cualquier cosa, cuando hablo de cualquier cosa no estoy hablando de las personas, estoy hablando de cómo está la otra persona, de que no discierno, de que no... Es como dice el apóstol San Pablo, que cuando los yugos desiguales no van. Y cuando habla de yugos desiguales, sí, podemos decir... no está hablando justamente de cuando uno es cristiano y el otro no. Porque el apóstol San Pablo también hace mucha referencia a que no pasa nada. Si uno no es converso, dice que ese se salva por la conversión del otro. Entonces no se trata algo como así de que, bueno, si vos no sos cristiano no podés estar en mi vida. Sí, podés estar en mi vida, podés estar en la vida del otro, pero cuando habla de yugos desiguales está hablando de otra cosa más profunda, de que no te dejes atar. Porque ahí es donde después entra el maligno y claro, cuando hablamos de ataduras no es solo sanidad interior, estamos hablando de que necesitamos ser liberados, ¿sí? Liberados. Y es difícil, entonces es bueno revisarse uno mismo, decir, ¿puedo estar conmigo mismo? Y yo te hago esta pregunta, ¿podés estar con vos mismo? ¿Podés ir a un restaurante y decir, cena para uno, estamos acostumbrados a decir cena para toda la familia, cena para 6, cena para 7, cena para 4, cena para 2. Ahora yo te digo, ¿podés cenar con vos mismo? ¿Te animás a darte un baño, una ducha y bendecir las heridas de la vejez? Podemos decir las heridas, qué sé yo, las estríadas y decir gracias Señor porque todo esto me muestra que pude vivir y que me espera algo bueno. De esto se trata, de saber que yo voy a amar al otro en la medida de que yo también me esté amando bien, ¿sí? Me esté aceptando como soy. Amarme a mí mismo no quiere decir que tener todo en mi vida solucionado, sino tiene que ver con aceptar mis debilidades, aceptar mis limitaciones, aceptar mis virtudes, aceptar mis logros, mis dichas, mis desdichas, mis penas, mis alegrías, lo que pude lograr, lo que no pude lograr. Pero por otro lado también, para poder amar bien al otro, yo tengo que tener un proyecto de vida. Y un proyecto de vida no tiene edad. Hay una canción que dice, déjame nacer de nuevo, no importa la edad que tenga. ¿Sí? Un proyecto de vida uno lo puede empezar a los 40, a los 50, ¿sí? No pasa nada con la edad. No te pongas a pensar en eso, porque eso es una creencia limitante del sistema social, que dice, bueno, a los 20 años tenés que tener resuelto tal cosa. Mentira, mentira. Uno puede empezar a rehacer su vida, a retomar su vida a los 40, a los 45. No pasa nada, hermano, está todo bien. Así que espero que te haya servido esta reflexión.
Y que el Señor te haga libre de ser codependiente de los demás, de la gente, de los lugares, de las cosas, y seas solamente dependiente del Evangelio de Jesucristo. Para así poder amarte a vos mismo, y ese amarte a vos mismo pueda ayudar a que vos ames bien a los demás. Que Dios te bendiga, hermano y hermana.